Jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con el tema número 2 del curso de Historia Universal del segundo bimestre. El anterior semana hicimos de los hebreos, hoy continuamos con los persas. En este mapa podemos identificar todos los continentes del mundo y de la misma manera podemos identificar algunas sociedades, civilizaciones que existieron en lo que viene a ser Asia, en lo que viene a ser Asia principalmente que estamos tocando por ahora, ¿no? Continuamos con los persas. Otra de las civilizaciones del esclavismo nos vamos a ubicar con los persas. A ver, si hablamos de los persas, nos ubicamos geográficamente que también se desarrollaron en Asia. Entonces ya conocemos tres civilizaciones que se desarrollaron en Asia: Mesopotamia, los fenicios y los persas. En lo que vienen a ser los persas, se desarrollaron específicamente en la meseta del Irán. El imperio persa también es conocido como el imperio aqueménida, porque está relacionado a sus primeros pobladores. Tiene como capitales Persépolis, Susa, Pasargada y Ecbatana. Lo que se sabe de los persas que tenía como religión al Zoroastro. Su forma de gobierno era una monarquía eh, gobernada por el rey y su primera dinastía viene a ser Aquémenes. Entre los primeros pobladores que habitaron el imperio persa fueron los medos. Eran pueblos guerreros que ellos van a formar el imperio persa. Ahora, el proceso histórico de los persas está basado a sus reyes. Por ejemplo, el primero viene a ser Ciro, pero va a ser llamado Ciro el Grande. ¿Por qué? Porque va a conquistar Mesopotamia y Libia. Expandió el imperio persa hasta Turquestán y Afganistán, y lo que da fue uno de los primeros reyes que da la libertad de culto. ¿Cómo es esto? Así es que si yo te colonizo a ti, lo normal es que tú, como nueva colonia mía, te, te aprendas mis costumbres, mis normas, mis leyes, mi idioma y todo eso. Pero el rey Ciro el Grande te da libertad. Le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres, aprendes mis tradiciones o continúas con las tuyas. Si quieres, aprendes mi idioma o continúas con las tuyas. Entonces te da un poco más de libertad, ¿no? No era tan supresor como las demás civilizaciones como Mesopotamia, como Egipto o como los fenicios que ya los vimos. Ahora, a la muerte de Ciro, que va a ser asesinado por una reina hindú, sigue su hijo Cambises. Cambises, bueno, lo que se sabe que de él su gobierno fue corto, solamente duró 7 años. ¿Por qué? Porque este hombre tenía ataques de epilepsia y entre sus ataques de epilepsia mató a Smirdis, que era su hermano. Y lo que se sabe de Cambises que fue, bueno, que él cumplió el sueño de su padre, que era conquistar Egipto. Cuando conquista Egipto, de cierta manera, la historia cuenta que los hebreos empiezan a liberarse junto a los de Mesopotamia. Entonces muere Cambises y no hay quien le suceda el trono. Así es que surge el rey Darío, que le llaman Darío el Grande. Darío el Grande derrota a Gaumata. Gaumata era una persona que se quería hacer pasar por rey. Con él empiezan las guerras médicas. Si hablamos de las guerras médicas, nos hablamos con un enfrentamiento con una potencia de esos tiempos, que venían a ser los griegos. Los griegos, pues no, que estaba compuesto por varias ciudades como Troya, tal vez como Mileto, etcétera. Entonces fue una guerra que duró más de 60 años. Obviamente que esta guerra la perdieron los persas. Bueno, que eso lo vamos a tocar cuando nos toca Grecia. Ahora, lo que hizo también Darío, hizo la división de satrapías. ¿Cómo eran las satrapías? Las satrapías, Darío el Grande lo llaman a las provincias, que hoy tú conoces hoy día provincias, pero en esas épocas eran llamadas las satrapías. Darío el Grande también pone la primera moneda persa, se va a llamar el Darico de Oro, y fundó Persépolis, que va a ser la capital de los persas. Ahora nos vamos a Jerjes. Jerjes va a ser derrotado en las guerras médicas, o sea que en las guerras médicas van a ganar los griegos. Cambio de capital y empiezan a hablar el idioma arameo. Cuando hablamos de organización económica,
Hablamos de que los persas específicamente se basaban a lo que venía a ser la ganadería. En la política, como dijimos, el rey Darío divide todo lo que viene a ser el imperio persa en satrapías, en pequeñas provincias. Ahora, todo venía a ser los sátrapas venían a ser de linaje aristocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente personas adineradas podían llegar a ser los sátrapas. Y el sátrapa era conocido como ojos y oídos del rey. Como podemos ver abajo en la imagen, el imperio persa fue uno de los más grandes de esa época. Podemos observar que para el año 490 a.C., su territorio ya había crecido bastante y tenía límites con Grecia. Justamente por eso se va a dar las guerras médicas. Ahora, si hablamos de economía, la economía de los persas también era basado, aparte de la ganadería, a los impuestos de oro y plata. Como les dije, había un comercio, pero el rey del comercio marítimo venía a ser los fenicios. Y también estaban las obras públicas. Seguimos conociendo un poco más de las manifestaciones culturales de los persas. Los persas fueron una de las pocas civilizaciones que estaba basado en algunos principios. Por ejemplo, relacionado a sus costumbres, primero que ellos cuando se miraban, después de tiempo se saludaban con un beso en los labios. En cambio, en la actualidad se dan el besito en la mejilla, ¿cierto? Pero bueno, con esto del coronavirus, ya creo que de lejitos nomás, ¿no? Un hola. Otra de las costumbres que tenían era que tomaban vino. Y bueno, y que la historia cuenta que ellos fueron entre las primeras sociedades que empezaron a existir los hombres homosexuales, seguidos de los griegos. Y también que bueno, que los reyes persas siempre estaba entre ellos la poligamia, o sea que ellos tenían muchas esposas y muchas concubinas. Ahora, si hablamos de cultura, para ellos desde que tenían 5 años estaban educados a decir la verdad, siempre. Lo que más un hombre persa tenía que saber a montar a caballo, manejar bien el arco y para ellos decir una mentira era el pecado mortal que tenía que ser siempre castigado. Bueno, jóvenes, esto es todo por hoy cuando hablamos de las civilizaciones del mundo antiguo. Espero me hayan entendido y cualquier pregunta, ya saben mi número.